La alerta de esta mañana de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Mauricio González es el abogado del Club El Nogal que logró en las últimas horas el fallo en la Corte Constitucional, tumbando la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, inclusive de la Corte Suprema de Justicia, que había condenado al Nogal por el atentado del año 2002, febrero del 2002. Han pasado 22 años desde entonces. Finalmente la Corte Constitucional cambia el sentido aquí de las responsabilidades, adjudicando la única a las FARC, que son las responsables del atentado. Murieron más de 30 personas, casi 200 heridas en febrero del 2002. Doctor González, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? ¿Esta decisión de del 2002 o del 2003? 2003. Esta decisión... Esto fue... ¿Señor? No, 7 de febrero del 2003, exactamente. 2003. Corrijo porque dije 2002, sí señor. 21 años han pasado entonces. Doctor González, esta decisión de la Corte Constitucional, ¿qué cambia en la ecuación de responsabilidades alrededor de uno de los grandes hechos terroristas en la historia de Colombia? La Corte Constitucional, al dejar sin efecto la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema y a la vez del Tribunal Superior de Bogotá, que había declarado la responsabilidad patrimonial del Club El Nogal, lo que hace en últimas es decir que el Club El Nogal no es responsable civilmente de los daños ocasionados por el atentado del carrobomba del Club El Nogal en esta fecha de febrero de 2013. Sí. En este caso, doctor González, el argumento principal de la Corte Constitucional, ¿cómo logra derribar lo que había incluso confirmado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que había eventualmente una corresponsabilidad y ponía al Club El Nogal de una forma realmente para muchos increíble, de manera paralela o simultánea al mismo nivel de las FARC, a responder civilmente por las consecuencias del atentado? Sí, permítame decir dos cosas previamente, que son las siguientes. En primer lugar, el Club El Nogal fue víctima, fue el blanco contra el cual se dirigió el atentado, evidentemente, y no dejaba de ser paradójico que la víctima se convirtiera en responsable en solidaridad o en responsabilidad de tipo solidario con el victimario. Eso es lo primero. En segundo lugar, quiero expresarle un sentimiento de respeto, de solidaridad con todos los familiares de las víctimas que murieron o que sufrieron lesiones ese día del atentado. Este ejercicio profesional se ha hecho con el mayor respeto, justamente por aquellos familiares hayan o no demandado al Club El Nogal, que son víctimas también, víctimas directas del hecho atroz, del hecho terrorista. Respondiéndole específicamente a su pregunta, lo que la Corte Constitucional ha dicho, de acuerdo con el comunicado, que es lo que conocemos hasta el momento, es que en aquellas decisiones judiciales que responsabilizaron al Club El Nogal habían incurrido en una serie de situaciones de defectos fácticos o sustantivos, que más o menos se puede resumir en que el club tomó medidas diligentes para proteger a sus socios, invitados, trabajadores, y no se le podía exigir al Club El Nogal un estándar de protección o de seguridad hacia ellos comparable, por ejemplo, con el que se le exige al Estado, tratándose de un club privado, de una organización con fines recreativos, culturales y sociales, y en modo alguno un órgano de seguridad y mucho menos privado. Y en segundo lugar, la Corte Constitucional estableció que, habiendo sido el caso del Nogal estudiado previamente a raíz de una demanda anterior, en esta ocasión había desconocido su propio precedente, tanto el Tribunal de Bogotá como específicamente la Sala de Casación Civil, y consideró que este desconocimiento del precedente, que consiste en no atender razonadamente con una buena carga argumental lo que se había dicho anteriormente, para explicar por qué en esta ocasión, tratándose de los mismos hechos, se falló de diferente manera,
consideró la Corte Constitucional que se configuró el desconocimiento del precedente jurisprudencial, que es otra causal adicional de procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. Sí, doctor González, esta tutela que ustedes ganan, esta pelea que ganan en la Corte Constitucional, se traduce en que el Club El Nogal no va a tener que pagar indemnizaciones a las víctimas, que era lo que estaban reclamando. ¿Cuánto pedían, doctor González? ¿Quién era la familia que había demandado al Club El Nogal? No, por respeto a la familia, no, pues me entenderá, me abstengo de decir su nombre. Se trataba de una familia que legítimamente reclamó los daños que le ocasionó el atentado terrorista en cabeza de su familiar que murió allí. Claro. Repito, esto lo hacemos con el mayor respeto porque entendemos el sufrimiento y el dolor de todas las familias de las víctimas, pero lo que se entiende, como lo expresé hace un rato, es que el Club El Nogal también fue víctima. Y el victimario fue las FARC. Las FARC fueron condenadas penalmente por la justicia colombiana y recientemente ante la JEP reconocieron la autoría de ese atentado. Uno diría, las víctimas tienen razón en que los repare su victimario, más no otra víctima como fue la institución Club El Nogal. Sí, vale, que de eso es de lo que se trata todo esto, de identificar efectivamente a las víctimas y a los victimarios. Doctor González, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación. Con mucho gusto, gracias, Néstor. 21 años después, resultado de la conclusión del episodio de demandas alrededor de responsabilidades.